Buenas noches, Licen. Andrea, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenida. Ángel, igual, buenas noches, un gusto tenerle en clase. Esperemos un par de minutitos a ver si se integra la otra compañera más y empezamos de inmediato con el desarrollo de la clase de ciencias sociales que nos corresponde a esta hora. Bueno, señores y señores, iniciamos con el desarrollo de la presente clase. Un gusto poderles saludar. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Gracias, mis queridos amigos, por estar presentes. Iniciamos con el desarrollo de las actividades y en pantalla ustedes pueden observar ya el documento de formato para recursos que ustedes tienen en relación a la tarea que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. El formato para recursos de aprendizaje tarea consta de las siguientes características: nombre de la asignatura, ciencias sociales. Estamos en la unidad uno, las revoluciones independentistas, con el tema número 2, causas de la independencia latinoamericana, Napoleón nombra rey de España y las juntas de las guerras de independencia. Esos son los temas que nosotros vamos a tratar durante la presente clase. Tienen ustedes el tipo de tarea y tienen el objetivo de la tarea, que eso ya es lectura y comprensión de cada uno de ustedes. Y tenemos las instrucciones para el desarrollo de la presente tarea. Permíteme solo un...
Ya, entonces continuamos. Entonces vamos a ver en relación a las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual. Deben leer el compendio de la unidad 1, tema número 2, que ustedes ya se encuentran habilitados en su aula virtual. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. Eso quiere decir que el estudiante queda libertad a que queda libertad también de investigar y ampliar el contenido. Y lo que ustedes pueden observar en pantalla, que está remarcado de amarillo, esa es la tarea que ustedes tienen que desarrollar para la presente semana. Dice, responde las siguientes preguntas. Primero, ¿quiénes tenían el poder de América durante la época colonial? Tienen que igual investigar, tienen que ver en el material de apoyo que ustedes tienen también, que se les va a explicar en clase, para que sea su respuesta bastante considerable. No pueden responderme en una línea ni en dos líneas. Eso tiene que ser resuelto por lo menos en unas 4 líneas. La siguiente dice, ¿qué conoces sobre la época colonial? Igual tiene que ser bastante la respuesta. Y el siguiente dice, ¿qué tipo de problemas crees que enfrentaron los pueblos en las colonias? Y por último dice, investiga los eventos más relevantes de la Revolución e Independencia de Haití. Esos son los temas que ustedes tienen para desarrollar durante la presente tarea. Recuerden que la tarea o el trabajo es de forma escrita, no pueden hacerlo en computadora, tienen que hacer en hojas de papel ministro, tienen que desarrollar todo a mano, tiene que estar clara y ordenada. De ser necesario y de acuerdo a cada una de las tareas que ustedes requieran, ustedes pueden utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido. Pueden pegar cromos, una serie de cosas que les permita tener una adecuada presentación en la tarea. Antes del desarrollo de estas preguntas, antes de proceder a responder estas preguntas, ustedes tienen que rotular la hoja de tarea de acuerdo a la siguiente consideración, lo que ustedes tienen aquí. Ustedes tienen Colegio de Bachillerato PCI Benecer, eso va centrado en la hoja. Luego ponen el nombre de cada uno de ustedes, el curso, la fecha, la materia, el tema de la tarea y la semana que corresponde. En este caso, la semana número 2. Esos son los temas en cuanto a la rotulación que van a hacer de aquí en adelante por cada una de las tareas que se los hace por semana. Tienen que también leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tenemos también la información en cuanto a la resolución y entrega de las tareas, de la presente tarea, de cuándo a cuándo ustedes pueden entregar. Estamos en la unidad 1 con el tema causas de la independencia latinoamericana. Napoleón nombra rey de España a su hermano y las juntas de las guerras de independencia correspondiente a la semana número 2 del 6 de marzo del 2023. Esta tarea Esta tarea permite entregas desde el 6 de marzo, la fecha límite de entrega será el 31 de marzo y la fecha de publicación de la calificación será el 5 de abril del 2023. Tienen un tiempo bastante prudencial para poder desarrollar estas tareas. No se dejen acumular, desarrollen las tareas y suban a cada una de las tareas que corresponden de acuerdo a la estructura de su plataforma. Eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. Eso en relación a la tarea que ustedes tienen presentes para esta semana. Vamos a iniciar con el desarrollo. Vamos a iniciar con el desarrollo de el material de apoyo que ustedes tienen en clase, el material de apoyo que ustedes tienen también en el desarrollo de las actividades de su aula virtual. Vamos a iniciar un poquito más. Me esperan un segundito para poder desarrollar, empezar el desarrollo de todos estos procesos. Iniciamos el desarrollo del contenido de nuestras actividades y vamos a proceder, por favor, con la resolución de todo el material de apoyo que ustedes tienen. Vamos a empezar con la explicación. Iniciamos con las revoluciones independentistas en lo que hoy es nuestro continente americano. Luego de la llegada de Cristóbal Colón y de todos y de todos los procesos de conquista que se vieron dando a nivel de todo el área del Pacífico y especialmente de lo que es el continente latinoamericano por parte de los españoles,
de los portugueses y de parte de los franceses. Vamos a ver todos los eventos que se venían desarrollando y qué es lo que nos permitió o debilitó también a los españoles para que los ejércitos libertarios alcancen su objetivo de libertad de la opresión de la corona española a todo este conglomerado, a todo este sector, especialmente de Latinoamérica. La independencia de América Latina fue el proceso histórico de rebelión de sus habitantes contra el dominio colonial español y de conformación de estados nacionales independientes. Se inició con la proclamación de las juntas soberanas durante el año 1809, algunas de ellas en especial, la primera, la de Quito. Fueron reprimidas a sangre y fuego por parte de las autoridades españolas. Eso quiere decir que fueron brutalmente asesinados en una contienda bastante desigual por parte de los españoles. El proceso continuó hasta convertirse en una verdadera guerra continental. Todos estos eventos se fueron desarrollando hasta que se procedieron a expandir todas estas ideas de nacionalismo, de independencia por toda la región latinoamericana. Estos procesos libertarios tuvieron causas y a continuación vamos a ver las causas de independencia latinoamericana. ¿Por qué decidieron emanciparse, liberarse de todo el yugo español que se desarrolló en nuestro continente? En la independencia de América Latina, como en todo proceso complejo, se pueden distinguir muchas causas. Dentro de esto vamos a mencionar las económicas, las políticas, las sociales, las ideológicas y sobre todo la influencia que tuvo Estados Unidos para lograr esta independencia y también la influencia de la Revolución Francesa. Tanto tuvieron bastante intervención, bastante incidencia la independencia de los Estados Unidos y la primera constitución del continente americano, que fue la de Estados Unidos, y también parte de la influencia de la Revolución Francesa, donde se establecieron los derechos del hombre y quienes fueron la base primordial también para los derechos humanos que tenemos en nuestra actualidad, en nuestro entorno social en la actualidad. Esto también fue parte histórica que ha venido a fortalecerse hasta nuestros días. Regresando a todas las causas que detonaron en la independencia de América Latina del yugo español, vamos a iniciar con las económicas. Las reformas borbónicas ahogaron la economía de las colonias al impedir el comercio intrarregional e imponer una excesiva tributación. No se controlaba el contrabando inglés, lo que afectó la producción local. La corona no atendía las propuestas que hacían las colonias en crisis. Prácticamente, vamos a ver más adelante ya una serie de eventos preponderantes en cuanto a la guerra que enfrentó la corona española con la francesa. Prácticamente los franceses, en el momento que se enfrentan con España, con los españoles, los vencen en su propio territorio y los franceses ocupan el imperio español. Esto procedió a debilitar porque prácticamente las colonias españolas que estuvieron asentadas en suelo americano ya no tenían un rey, ya no tenían la figura de una autoridad. Y esto permitió también que surgieran una serie de descontentos entre los españoles y los criollos. Ahora, ¿quiénes fueron los criollos? Los criollos eran españoles mismos, con la diferencia de que los criollos no eran nacidos en suelo español, sino que fueron nacidos en suelo americano. Y por ende hubo una reforma borbónica del rey Borbón que posteriormente de la invasión y dominio de los franceses, obviamente los españoles no se quedaron quietos. La idea del nacionalismo español obviamente obligó a una serie de revueltas dentro de su propio estado, dentro de su propia monarquía, lo que conllevaría a que se reinstalara la monarquía, especialmente con un rey Borbón de la casa de los Borbones. Este rey, en este caso el rey Felipe III, prácticamente encontró a un imperio español totalmente destruido, una economía española bastante debilitada por todos los procesos bélicos que había soportado
y obviamente buscó compensar todas estas etapas, imponiendo una serie de reformas económicas. Dentro de estas, elevó las tasas tributarias, aumentó las tasas tributarias. Y estas tasas tributarias no solo se hizo en las colonias, sino también llegó a lo más recóndito de los pueblos, de los campesinos, y empezaron a controlar una serie de también de procesos de comercialización. Ya no se podía comercializar con otros países o con otros imperios que no sean los españoles, por medio de los españoles y por orden de los españoles. Esto empezó a debilitar toda la economía de las colonias. Regresando al tema, una de las reformas que también impulsaría todos los procesos de liberación de la corona española fue el relevo en cuanto a las funciones políticas, administrativas y de control que pudieron haber ostentado los criollos. Obviamente los consideraron una casta inferior dentro de estas estructuras y el rey español, decidió que ninguno de ellos podían estar en cargos estratégicos que requieran administración directa con los españoles. Esto obviamente detentó una serie de eventos, los cuales posteriormente los criollos fueron quienes organizaron los diferentes imperios, quienes organizaron quienes organizaron los diferentes ejércitos libertarios, los cuales enfrentarían a los españoles y obviamente en determinados combates obviamente perderían, pero en la mayoría triunfarían. Dentro de ellos podemos mencionar a uno de los más grandes criollos que estuvo al frente de todos de los procesos libertarios, como fue Simón Bolívar. Simón Bolívar fue parte de los criollos, obviamente que al verse relegado, obviamente orientó directamente todo su pensamiento y su accionar hacia los eventos que posteriormente se darían a las diferentes batallas que liberarían de este proceso de la opresión española. Otro de los eventos de las causas fueron también las políticas. Los criollos, aquí viene esta parte, se sentían con el derecho y el deber de gobernar sus territorios, pero se veían relegados por la prohibición borbónica. La corona estaba débil y desprestigiada. Los administradores coloniales eran por lo general corruptos, pues habían comprado sus cargos al rey. Eso quiere decir los cargos nobiliarios, tales como condes, tales como virreyes y una serie de cosas que ellos mismos fueron organizando. Todos estos puestos, todos estos títulos nobiliarios, obviamente las personas que tenían dinero, obviamente los compraron. No tenían la casta, no tenían el linaje para poder ostentar, pero obviamente con el dinero obtuvieron todos estos aspectos. En cuanto a los sociales, había resentimiento por las prerrogativas de los españoles. Las disputas entre españoles y criollos por los puestos directivos se extendieron a todos los ámbitos. Dentro de ellos podemos mencionar a los jueces, oidores, superiores de conventos, rectores de universidades, entre otros cargos bastante importantes y estratégicos que los criollos no podían acceder. En cuanto a las ideologías, los precursores de la independencia tomaron conciencia de las diferencias entre las colonias y las metrópolis, resaltaron el valor de lo propio y plantearon la alternativa de la patria como un ente separado de España. Los sectores instruidos conocían y discutían las ideas propuestas por la Ilustración y por el pensamiento político español. La soberanía pertenecía al pueblo, la falta de rey, la soberanía vuelve al pueblo. Eso fue una de las ideas de los pensamientos de la Ilustración. Y la Ilustración, obviamente, para los que vienen, para los compañeros que están desde los cursos anteriores, ya saben que el pensamiento de la Ilustración prácticamente surgió en las primeras eras de la formación de los grandes imperios. Eso quiere decir prácticamente data de muchos siglos atrás. Esto, obviamente, el pensamiento de la Ilustración dice que el pueblo tiene toda la potestad para participar en todos los eventos y decisiones de importancia que se desarrollen dentro del Estado. Eso quiere decir que la soberanía, el poder vuelve al pueblo. Derechos de rebelión ante un monarca injusto, que es lo que pasa, por ejemplo, en lo que está sucediendo en la actualidad. Es una parte de lo que está sucediendo en la actualidad en el Ecuador, es una parte del descontento cuando un monarca, en este caso nosotros no tenemos una monarquía, pero tenemos una administración en la cual fue determinada por la democracia, por el ejercicio del voto.
le dimos a nuestro presidente y que obviamente no está gobernando, obviamente, para los intereses del pueblo. Ahí el pueblo tiene la potestad, tiene también el derecho de protestar, el derecho a la rebelión ante un monarca injusto. Todos estos pensamientos son o emanan directamente del pensamiento de la Ilustración. Eso en cuanto a las ideologías que se fueron estructurando en todos estos procesos. La influencia de la independencia de los Estados Unidos también fue bastante preponderante. Ese logro se convirtió en un obvio modelo de lucha y en cuanto a su republicanismo y constitucionalismo de organización del Estado, constituido en forma de república y obviamente con una constitución. ¿Qué es la constitución? Es la máxima ley donde se emanan, están estructurados todos nuestros derechos, están constituidos nuestras obligaciones, pero también está constituido, está determinado la organización del Estado. Y otro de los eventos más preponderantes podemos mencionar a la influencia de la Revolución Francesa. Aunque se condenaban los excesos, se percibía el hundimiento del antiguo régimen como un cambio de época. Y obviamente con la Revolución Francesa, como yo les había mencionado anteriormente, nacen los derechos del hombre en primera instancia, quienes conformarían o se transformarían, evolucionarían para convertirse en los derechos humanos que nosotros tenemos a nivel global de todos los países que están conformando la Unión de Naciones, lo que es la ONU. Vamos a ver, en esta etapa vamos a analizar lo que ya les había mencionado. Napoleón nombra al rey de España. Vamos a ver qué es lo que pasó. Los franceses, Napoleón Bonaparte es un francés, uno de los más grandes líderes franceses, igual comparándole, haciendo una comparación, por ejemplo, acá con nuestro caso, con Simón Bolívar. Prácticamente Napoleón Bonaparte fue uno de los generales más preponderantes del ejército francés, quienes llevó a diferentes victorias también al ejército y al imperialismo francés, obviamente dándole ya otros caracteres, ya no como un imperialismo como tal, sino más bien considerándole como dentro de una estructura republicana, dentro de una estructuración ya constitucional. A las causas hay que añadirle los hechos que percibieron la independencia. Uno de ellos es el 5 de mayo de 1808. Napoleón apresó a Carlos IV y a su hijo Fernando VII y les obligó a abdicar, eso quiere decir a dejar su trono, a favor, obviamente, de los franceses. Acto seguido nombró rey de España a su hermano mayor, quien responde al nombre de José Bonaparte. Entre tanto, el 2 de mayo se había producido una sangrienta revuelta del pueblo en Madrid contra los franceses. Dentro de estas etapas, dentro de esta revolución, las tropas napoleónicas mataron a cientos de personas y al día siguiente fusilaron a decenas de cabecillas en los barrios españoles. En muchas ciudades españolas se organizaron juntas autónomas que prometían gobernar hasta el retorno de Fernando VII al trono, pero fueron disueltas por los franceses. Solo quedó libre la parte occidental de lo que hoy es Andalucía. La Junta de Sevilla se proclamó supremo gobierno en toda España. Una ficción, pues el resto del Estado estaba bajo la dirección del rey Bonaparte, llamado por los españoles Pepe Botellas, porque obviamente en este sentido José Bonaparte era bastante aficionado al licor, especialmente al whisky en aquella época. Tomaba demasiado, por eso le pusieron el nombre de Pepe Botellas. A la falta de rey ocasionó cuáles fueron la reacción de las juntas americanas. Vamos a ver qué pasó una vez que se depuso el rey español. Estaba céfalo, eso quiere decir con falta de dirección, el imperio español. Vamos a ver qué es lo que denotaron. Las noticias de lo sucedido en España causaron conmoción en América. Y para los más decididos fue la ocasión propicia para lograr la deseada autonomía. Al proclamar las juntas soberanas, los criollos sudamericanos sostuvieron tres tesis. Primero, el rechazo a las pretensiones de Napoleón sobre América, la lealtad de Fernando VII y, lo más importante, la ilegitimidad tanto de José Bonaparte como de las autoridades coloniales designadas por el rey español, ya que no tenían ningún poder que detentar hasta aquel momento. El hecho de haber desaparecido el monarca legítimo, decían los criollos, producía que la soberanía volviera a los pueblos americanos, los cuales podían y debían nombrar autoridades legítimas.
Ese fue el inicio del camino hacia la autodeterminación política, eso quiere decir, hacia la liberación definitiva del yugo español, la separación del poder español. Quito había de ser la primera en toda la historia de América hispana en proclamar el 10 de agosto de 1809 un gobierno propio, no nombrado por la corona. Luego proclamaría sus juntas enseguida a lo largo del año 1810 en Caracas. En abril 19, Buenos Aires, el 25 de mayo, Bogotá, lo propicio el 20 de agosto y Santiago de Chile el 18 de agosto. En México, el cura Hidalgo daría en el pueblo de Dolores, eso es, en Guanajuato, el 16 de agosto, el grito de independencia movido exactamente por los mismos ideales. Viva la Virgen de Guadalupe, abajo el mal gobierno, viva Fernando VII. Ese fue el eslogan que obviamente utilizaron los mexicanos para proceder con los diferentes procesos de liberación. A continuación vamos a ver de las juntas a las guerras de independencia. Las autoridades españolas reprimieron con ferocidad a la primera de las ciudades en formar una junta soberana. Trataban de prevenir el contagio de todos estos ideales de liberación. Los virreyes de Lima y Bogotá enviaron de inmediato tropas con la orden de sitiar Quito y no dejar de entrar ni un grano de sal. Tras la derrota, los ejércitos de Lima y Bogotá ocuparon la ciudad y un año después, el 2 de agosto de 1810, asesinaron a 300 patriotas y ciudadanos, lo que conmovió a América entera. En el inicio, las juntas no eran independentistas. Se decían depositarios interinos de la soberanía hasta que retornara su rey legítimo. Pero la reacción de los españoles llevó a polarizar las posiciones y las élites criollas se multiplicaron. Desde 1811, la proclamación sin embagajes de la independencia, esto es en Caracas, por ejemplo, se instaló incluso la Primera República. La reacción militar de las autoridades coloniales fueron de inmediato para tratar de reducir todos estos procesos libertarios que se venían dando. Las primeras juntas se defendieron con poco éxito, pero no tenían ejércitos entrenados. Por eso, en 2 o 3 años, España logró recomponer su dominio en todos los territorios, salvo en Cartagena, en Buenos Aires y en Chile. La reacción criolla fue cada vez más fuerte y organizada, lo que convirtió al proceso en una verdadera guerra continental que se extendió por varios años en todo el territorio americano. Y todo dentro de estos eventos vamos a ver las etapas más preponderantes de este proceso libertario. Iniciamos con Haití y Santo Domingo. Francois Dominique Toussaint Louverture se puso al frente de una revuelta de esclavos en el lado francés de la isla La Española y la dirigió entre los años 1793 y 1802. Enfrentó a españoles, ingleses y franceses hasta su captura, destierro y muerte en Francia. En el año 1803, Jean-Jacques Dessalines venció definitivamente a las tropas francesas y en 1804 declaró la independencia de Haití. Fue así el segundo país independiente en América Latina, no solamente en América Latina, sino en el continente americano. En este caso dirigido por negros. Recordemos que Haití es un pueblo negro. En 1822, las tropas haitianas sometieron a la parte oriental de la isla, La Española, que recobraría su independencia de Haití en el año 1844. Pero lo que se llamó República Dominicana no conseguiría su independencia de España sino hasta el año 1865, tras una guerra que dejó al país totalmente devastado. Una de las características fundamentales y uno de los aportes fundamentales de la revolución y liberación de Haití fue en la proclamación de la primera ley, la declaración de la primera ley de abolición total de la esclavitud. Haití, en el proceso de liberación, fue uno de los países que proclamó, de las nacientes naciones, que abolió totalmente y declaró como una hegemonía peligrosa, un atentado contra la humanidad, todos los procesos de esclavitud.
Dentro de esto, obviamente, esto obviamente fue totalmente negativo para el idealismo que tenían las grandes potencias coloniales y imperialistas que obviamente desarrollaron todos los procesos de conquista en suelo americano. Y dentro de estos procesos vamos a ver a continuación también, luego de Haití, la independencia de México. Ese fue un evento también bastante preponderante. México y América Central, que conformaban el virreinato de Nueva España, sufrieron en 1810 una ola de hambre debido a una serie de malas cosechas, lo que provocó rebeliones, sobre todo en las regiones más pobres. El cura Miguel de Hidalgo se colocó al frente de los indígenas y campesinos y lanzó, como vimos, el grito de independencia en el pueblo de Dolores a lo largo de 3 años. Logró triunfos con su ejército y ocupó varias ciudades de México, pero fue derrotado en Guadalajara y ajusticiado por las autoridades realistas, eso quiere decir por los españoles, en el año 1811. El mando lo tomó, o después de su muerte, otro cura, en este caso José María Morelos, quien condujo la segunda etapa de la revolución durante los años 1811 a 1815. Esta concluyó la convocatoria de un Congreso Constituyente y la expedición de la primera Constitución de México, que introducía un Estado liberal y la reforma agraria. El carácter fuertemente popular e indígena de esta revolución hizo que los criollos se decidieran apoyarlos. El general Félix María Calleja, nombrado virrey de México, derrotó a Morelos, lo apresó y tras hacerlo condenar por la Inquisición, lo hizo fusilar en el año 1815. Frustrados en sus deseos de autonomía y libre comercio, un grupo de criollos conservadores proclamó en 1821 la independencia con un pronunciamiento político llamado el Plan de Iguala, que confirma el catolicismo del Estado y se compromete a que el gobernante de México sea un príncipe europeo hasta que ello pueda concretarse. Nombraron regente a Agustín de Iturralde. Este al año siguiente se proclamó emperador de México, lo que rechazó los republicanos, rechazarían este acto los republicanos. Tras 2 años de guerra civil, Iturralde es derrotado y posteriormente fusilado. Convulsiones internas e intentos de reconquista por los españoles, por ejemplo, en el año de 1829, cuando llega una expedición de 4.000 hombres que son rechazados o dan paso a ciertas normalizaciones. Cuando Antonio López de Santa Anna fue proclamado presidente de la República en el año 1833, España solo reconoció la independencia mexicana hasta el año 1839. Esos son los eventos más preponderantes en cuanto a la liberación de lo que hoy es la República Federal de México. A continuación vamos a ver todos los eventos que se dieron en lo que hoy es Centroamérica. Dentro de ellos Guatemala con sus provincias Chiapas, Soconusco, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Los Altos y Costa Rica, declaró su independencia de la corona española el 15 de septiembre de 1821 y poco después se anexó a México para defenderse mejor de España. Un año más tarde, Guatemala y sus provincias formaron un estado independiente de carácter federal con el nombre de Provincias Unidas del Centro de Centroamérica, siendo su capital la ciudad de Guatemala. La Constitución de noviembre de 1824 cambió su nombre a República Federal Centroamericana. Los 5 estados miembros tenían poderes ejecutivos, legislativos y judicial propios, las tres divisiones fundamentales de todo estado moderno. El general José María Morazán, durante los años 1792-1842, luchó por la unión y se mostró como un gran estratega militar de tendencia liberal. Sin embargo, las oligarquías locales promovieron la separación. Ello llevó a una guerra civil durante los años 1838 y 1840, en la que Guatemala no pudo imponerse. La Confederación desapareció y nacieron los estados centroamericanos de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Chiapas y Soconusco. Prefirieron, obviamente, estas dos últimas quedarse como provincias de México. En el año de 1841, Inglaterra invadió Nicaragua, pero fue rechazada, aunque se quedó con el enclave de Belice. Panamá pertenecía al virreinato de Nueva Granada y por tanto se independizó junto con Colombia.
De esta se separó en el año de 1904 por acción directa de los Estados Unidos, como habíamos visto anteriormente, que para controlar el canal de Panamá promovió que se forme una república aparte, una república independiente. Otro de los eventos preponderantes es la independencia de la isla de Cuba. Los movimientos independentistas empezaron en 1848 tras el grito de Yara durante el 10 de septiembre de 1868. Estalla la primera guerra de independencia llamada la de los 10 años de Guerra Grande, que fracasó por la división interna entre los patriotas en Asunción en asuntos como la esclavitud, el grado de independencia o la vinculación con Estados Unidos. José Martí alcanzó el Partido Revolucionario Cubano y buscó a los antiguos jefes de la revolución, unifica a los diferentes corrientes, arma un pequeño ejército y desemboca en Cuba. Martí muere en una de las acciones de combate en el año 1895, pero el ejército revolucionario sigue luchando por alcanzar sus causas. Estados Unidos no quiere perder la posibilidad de adueñarse de la mayor isla de las Antillas y en el año de 1898, luego del estallido del buque acorazado Maine en el puerto de La Habana, declara la guerra a España. La intervención de Estados Unidos precipitó la derrota española y Cuba proclamó su independencia en el año de 1899, aunque sufrió la ocupación estadounidense. Se libró de los españoles, pero cayó bajo el yugo español. Lo propio sucedió en el caso de Puerto Rico. El 23 de septiembre de 1868 se produce el grito de Lares de independencia contra España. La rebelión es aplastada en poco tiempo. Puerto Rico continúa dentro del sistema español hasta que la guerra entre Estados Unidos y España, tras la derrota de esto quiere decir que España, la isla de Puerto Rico pasa a ser administrada directamente por los Estados Unidos y actualmente es un Estado libre asociado de dicho país. En consecuencia, no es un país totalmente independiente. Y así lo propio sucede con Brasil en relación a la monarquía de la monarquía portuguesa. Cuando Napoleón invade Portugal, Juan VI se refugia en Brasil durante el año 1807 y más tarde impulsa una reforma jurídica durante el año 1815 por la que declara a Brasil como base territorial del Imperio de Brasil, Portugal y Algarve. Así Río de Janeiro pasa a ser una sede de la monarquía absoluta, al igual que las de Europa, y ya no una colonia. Prácticamente le dieron otro matiz. En el año de 1821, Juan VI vuelve a Portugal y deja a su hijo Pedro de Braganza como gobernador de Brasil, pero al año siguiente este se proclama emperador de Brasil. En el año 1831 abdica y le sucede su hijo, pero Pedro II, quien reinó hasta el año 1889 cuando se proclama la República Independiente de Brasil. Esos son los eventos más preponderantes en relación a todos los hechos más interesantes en cuanto a las revoluciones que se dieron de independencia que se dieron en el continente americano. Y así como más adelante seguiremos viendo lo que sucedió también en América del Sur, lo propio con el ideal de Bolívar, de la Gran Colombia, la separación y formación de cada uno de los continentes y otros eventos más. De esta manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final del desarrollo de la presente clase. Les deseo suerte en el desarrollo de las tareas correspondientes a esta semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Señoras y señores, una feliz noche.